Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contenta de poder compartir esta clase en este día junto con ustedes. Le doy muchas gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da y también a nuestros pastores. Ah, Estamos en el tema trimestral, el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, y vamos a ver la clase número 3 como título: Abraham esperaba la ciudad celestial. Para los que no tienen su expositor, la base bíblica la vamos a encontrar en Génesis capítulo 13, los versículos 12, 14 al 18. Y de allí vamos a pasar a Hebreos capítulo 11, los versículos del 8 al 12. Amén. Vamos a leer el pensamiento central. Los verdaderos creyentes en Cristo saben que su ciudadanía está en los cielos y que son peregrinos en este mundo. También tenemos 3 objetivos. Número 1, conocer la vida del Padre de la fe y su perspectiva celestial. Valorar el carácter que corresponde a quienes profesan la esperanza del cielo. Y número 3, modelar la manera de vivir como peregrinos en este mundo. El texto áureo: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Y de quién estamos hablando? De Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:9. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 11, de los versículos 8 hasta el 12. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12. Por lo cual también de uno, y éste ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver que una de las cosas que amenazan la vida de un creyente hoy en día es la de amar este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás nos ofrece eh, muchas cosas que nos trata de distraer nuestra mirada. Nos ofrece las cosas de este mundo, pero sabemos que todo lo que hay aquí es pasajero. Y Dios nos ha hecho
nos ha hecho un llamado a que tengamos nuestra mirada fija en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Esto lo podemos encontrar en Colosenses 3, del 1 al 2. Y Satanás siempre, de una u otra manera, siempre ha querido desenfocarnos, siempre ha querido quitarnos esa bendición que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros encontramos este ejemplo en Jesucristo cuando dice que Satanás le brindó todos los reinos del mundo con el fin de que él se postrase y lo adorase. Pero vemos que Jesucristo lo rechazó. Entonces, esto nos debe ayudar a nosotros también a rechazar toda oferta del enemigo y a fijar nuestra mirada en Cristo, porque Él tiene una herencia incorruptible para nosotros. Amén. Y esto nosotros sabemos, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él resucitó y ascendió al cielo, pero antes de morir, Él le dijo a sus discípulos que iba a ir a prepararles un lugar a la casa del Padre, pero que Él iba a regresar. ¿Para qué? Para que donde Él estuviese, también ellos pudieran estar con Él. Y esa es nuestra esperanza hoy en día para cada uno de nosotros, de que Él fue a preparar ese lugar y que Él va a regresar, hermanos. Es nuestra esperanza, que Él va a regresar y nos va a llevar en gloria. Gloria a Dios. Ese va a ser un día tan glorioso para todos nosotros. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en Él. Ahora Él está como nuestro sacerdote, sumo sacerdote ante el Padre, quien intercede por nosotros. Amén. En este día vamos a ver 3 aspectos sobresalientes sobre la esperanza de Abraham que nos van a afectar positivamente en nuestro carácter y nuestra conducta cristiana. Vamos a pasar al punto número 1. Dice, Dios prometió a Abraham darle la tierra de Canaán por herencia. Gloria a Dios. Inciso A. La perspectiva espiritual de Abraham y de Lot eran distintas. Inicialmente nosotros vemos que Abraham no se llamaba Abraham, era Abram, que significa Padre enaltecido, pero Dios le cambió el nombre de acuerdo al llamado que Él le hizo. Cuando se presentó y le dijo que saliera de su pueblo, que saliera de su familia, de su parentela. ¿Por qué? Porque iba a ser de él una nación grande y que en él serían benditas todas las familias de esta tierra. Entonces Dios lo llamó a salir fuera de su lugar, de su familia, de su parentela, del lugar donde vivía. Y por eso vemos que la perspectiva espiritual de Abraham era acorde al llamado divino que Dios le había hecho, que saliera de esa parentela idólatra. ¿Por qué? Porque quería ser de su generación una generación de fe. Y aunque vemos que Dios le prometió darle la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia, sus ojos de él no miraban hacia lo que podía poseer aquí en la tierra, sino que él tenía su mirada en las cosas celestiales, en esa herencia eterna que podía recibir a través de Dios. Amén. Aunque él tuvo muchas riquezas aquí en la tierra, nos dice el escritor que nunca su corazón fue gobernado por las cosas materiales, sino que él supo mantener ese equilibrio correcto entre la riqueza pasajera y la eterna. Y aquí esto es una enseñanza para nosotros de que tenemos que restarle valor a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. No tenemos que enfocarnos en las bendiciones que Dios nos da, sino en Dios, quien es el que nos provee. Amén. Aunque Abraham llegó a Canaán, él no se estableció allí como su morada permanente,
sino que él acampó en aquella tierra. Acampar significa estar en una tierra con la perspectiva de vivir temporalmente allí, de no quedarse allí para siempre. Y así es como vivió Abraham en ese lugar. Dice que la tierra de Canaán era una tierra muy grande, se extendía desde los montes Tauros hasta el sur de Gaza y desde el mar Mediterráneo hasta los valles de los ríos Jordán y Orontes. Vemos que que la perspectiva de Lot era diferente. ¿Por qué? Porque él no buscaba un caminar como lo tenía Abraham con Dios. Vemos en un versículo anterior cuando hubo esta separación fue porque ya Dios les había dado muchas riquezas a Abraham y también por causa de Abraham también Lot era rico, también tenía ganado, tenían vacas, tenían ovejas, tenían siervos, pero dice que hubo problemas entre los pastores de ambos y por eso Abraham decidió que se separaran, pero él le dio a elegir a Lot, le dijo, si tú te vas hacia un lado, yo me voy a ir al otro. Y, y aquí podemos ver cuando Lot dice que vio, dice, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era como de riego, como el huerto de Jehová. O sea, cuando vemos aquí esta expresión que él vio, podemos notar que él, su perspectiva era terrenal. Él estaba mirando todo lo que había en este mundo. Él no procuraba ese caminar como lo tenía Abraham con Dios. Entonces, dice que él escogió la tierra mejor, ¿verdad? Dice la de la llanura, pero podemos ver que él se extendió hacia las ciudades de Sodoma. Y sabemos que en aquella ciudad las personas de ese lugar estaban haciendo actos muy horribles que ya habían llegado ante Dios y fue cuando hizo venir la ira de Dios sobre los impíos, sobre aquel lugar, donde sabemos que Lot tuvo que ser sacado por los ángeles de aquel lugar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantener nuestra mirada en Él. Tenemos que tener cuidado, no sea que después de haber sido justificados en Jesucristo, vayamos a desear las vanidades de este siglo presente. Tenemos que conducirnos de una manera diferente, de una manera como hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. No tenemos que dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Nosotros enfrentamos un peligro de sentirnos atraídos por el mundo, pero tenemos que recordar que el mundo y sus obras serán quemadas un día. Amén. Y que Dios nos manda a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Vamos a pasar al punto B. La visión de Abraham era conforme a la herencia prometida por Dios. Vemos que después que Lot se separó de Abraham, Dios le hace una orden a Abraham y le dice, Abraham, alza tus ojos, mira todo alrededor, porque todo lo que tú alcances a ver, eso va a ser para ti y para tu descendencia. Y desde el lugar donde él se encontraba en ese momento, estaba en el monte al oriente de Betel. Y sabemos que Betel significa casa de Dios. Y desde ese lugar dice el escritor que él podía tener una mejor visión del territorio que Dios le estaba ofreciendo, que Dios le estaba dando. Allí en Betel también sabemos que fue donde Jacob tuvo la visión, ¿verdad? Donde dice que estaba una escalera apoyada en tierra
y donde ángeles bajaban y subían del cielo, amén. Y nosotros sabemos que esa escalera, ¿quién representa? A Jesucristo, porque es el único medio que nosotros tenemos para que podamos restaurar nuestra relación con Dios Padre. Solamente a través de Cristo es quien une al hombre con Dios. Amén. Entonces nosotros solamente a través de Cristo es como vamos a poder entender la herencia que Dios nos ha prometido a través de Él. Así como Abraham vería anticipadamente la tierra que su descendencia poseería siglos después, nosotros tenemos como padres una responsabilidad tan grande. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar un legado digno de imitar a nuestros hijos. Tenemos que conducirnos de la manera como hemos sido rescatados, darle valor a esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, así como Abraham dice que miró toda esa tierra y que supo que después iba a ser su generación la iba a poseer. Dice que por Abraham actuar de esa manera y mandar a sus hijos y a su casa que guardaran el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, por Abraham proceder así, el Señor iba a hacerle venir sobre él todo lo que había prometido. Entonces, aquí es un ejemplo para nosotros, que la manera como nosotros nos conduzcamos, hermanos, de la manera como nosotros le dejemos ese legado a nuestros hijos, que también ellos alcancen esa salvación, esa herencia eterna, amén, esa herencia celestial. Gloria a Dios. Vamos a pasar al punto número 2. Dios prometió a Abraham multiplicar su descendencia. Inciso A, la descendencia de Abraham sería incontable. Y dice en el capítulo 13:16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí en el versículo 16, Dios le da a Abraham una idea de cómo sería su descendencia. Aunque en ese momento nosotros sabemos que Abraham no tenía hijo, pero Dios se asegura de decirle que sería innumerable su descendencia como el polvo de la tierra. También lo comparó con la arena que está a la orilla del mar. Y el hecho de que el Señor había comparado también su descendencia con las estrellas del cielo nos enseña que primeramente hay una descendencia terrenal de Abraham. Estos son los hijos en cuanto a la carne. Pero hay otra descendencia a la cual Dios también prometió multiplicar. Y aquella descendencia es por la promesa a través de la fe. El apóstol Pablo nos enseñó que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, pero aquellos que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto usted lo puede encontrar, hermano, en Romanos capítulo 9, en los versículos del 6 al 8. Amén. Sabemos que en aquel tiempo dice que los judíos religiosos, ellos se jactaban, ¿verdad? Ellos decían que ellos eran descendientes de Abraham, pero sabemos que sus acciones no mostraban que fueran descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque no querían ni a Jesús, no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y Juan el Bautista los había exhortado y les decía que no se jactaran de decir que eran descendientes de Abraham o que tenían a Abraham por padre, porque les decía, porque Dios puede levantar hasta hijos a Abraham de estas piedras. Y para nosotros, hermanos, es un privilegio que Dios nos ha dado de poder pertenecer a esa descendencia de fe. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud reverente, una actitud de acuerdo, si somos verdaderamente hijos de esa promesa.
Amén. Tenemos que conducirnos de esa manera. Y sabemos que Dios ha sido fiel y Dios ha hecho innumerable su descendencia terrenal. Am, Aquí nos dice el escritor que cifras ofrecidas por los medios judíos de noticias del año 2020 dicen que en el mundo hay alrededor de 14.8 millones de judíos. Así que podemos ver que también fue muy grande su descendencia también, pero sobre todo también la descendencia en cuanto a la fe también ha crecido, hermanos. Y comenzó a crecer cuando nació la iglesia de Pentecostés. Además de los judíos que creyeron en Hechos 10, cuando muchos gentiles fueron añadidos en casa de Cornelio. Y el apóstol Pablo y Bernabé, también ellos fueron testigos de cómo muchos gentiles, dice, fueron convertidos a la fe del Señor. Y esto lo puede leer, hermano, en Hechos capítulo 15, del 7 al 18. Amén. Entonces, hoy en día, 20 siglos después, millones de gentiles no circuncidados han aceptado a Cristo para recibir las pisadas de la fe que tuvo el padre Abraham. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conducirnos por las promesas de Dios y no por circunstancias o por la lógica. Así como Abraham, nuestra actitud debe de ser creerle a Dios lo que Él ha dicho que va a hacer, hermanos. Recordar que Él no miente ni se arrepiente. Todo lo que Él ha dicho que va a hacer respecto a lo que ha prometido, así será, hermanos. Vamos a pasar al punto B. El llamado divino a Abraham incluía el ser peregrino en la tierra. 17 y 18. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, aquí es notable cómo Dios le dice, le da una orden a Abraham de que se levante, ¿verdad? Y que empiece a recorrer toda la tierra que ya le había dado. Y puesto que en la Biblia dice que Abraham era muy rico, él tenía oro, plata y tenía ganado, tenía ovejas, tenía criados. Entonces, el, el pasar por aquellas ciudades donde vivían los cananeos y los fereceos, pues su paso por ese lugar no iba a ser como que nadie había pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque era un peligro para él, porque por todas las riquezas que él tenía, por todo el ganado, por todas las posesiones que él tenía. Pero él obedeció, él se levantó, ¿verdad? Y él empezó a caminar por esos lugares, recorriendo, obedeciendo a Dios. Entonces, aquí nos ayuda a nosotros que debemos de obedecer a Dios en todo y tenemos que saber que todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo es nuestro. Amén. Y que lo tenemos que poseer por fe, hermanos, aunque eso implique una confrontación con el enemigo, aunque sabemos que el enemigo siempre va a querer meter cosas ahí para que nosotros no avancemos. ¿Por qué? Porque él quiere robarnos lo que ya Dios nos ha dado. Amén. Más tarde, su descendencia también debía conquistar aquella misma tierra. Y aquí nos dice el versículo 18 que en obediencia a Dios, este hombre, Abraham, este hombre de fe, dice que comenzó a mover su tienda. Se empezó a levantar todo y en el sentido aquí de la tienda nos hace ver, hermanos, de que él se consideraba un forastero, un extranjero. Y
los hijos de Dios debemos estar confirmados que aquí no es nuestra ciudad, este no es nuestro lugar, estamos de paso en este lugar. Por eso no debemos conformarnos a este mundo. Tenemos que vivir como peregrinos, amén, porque nuestra ciudad está allá. Tenemos que poner nuestra mirada en esa herencia incorruptible que está en el cielo, amén. Dice que el recorrido de Abraham lo llevó a establecerse en el encinar de Mamre. Esta era una ciudad cananea que estaba a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y allí, hermanos, cuando llegó a Mamre, este hombre de fe, el patriarca, allí él edificó un altar a Jehová. Un altar es un lugar de entrega, es un lugar de adoración, pero sobre todo alude espiritualmente a la cruz de Cristo, donde sabemos que el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, para salvarnos y poder heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros tomemos este ejemplo de Abraham, ¿verdad? Dice que él siempre levantaba altar y allí adoraba a Dios, allí hacía sacrificios. Él fue un hombre que Dios lo consideró su amigo. ¿Por qué? Por la manera como él se conducía, por la manera como era su caminar con él y porque él no puso su mirada en todas las riquezas que él tenía físicas, todas las riquezas materiales, sino que él tenía una visión más grande y sus ojos estaban puestos en aquello que no se corrompe, en esa herencia. Amén. Asimismo también nosotros tenemos que tener nuestra mirada en esa herencia y saber que gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos esa salvación tan grande. Amén. Y por eso debemos de conducirnos de tal manera que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Vamos a pasar al punto número 3 y dice, Abraham se consideró extranjero porque esperaba la ciudad celestial. El inciso A. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Y esto lo podemos ver en el 11:8. Decía, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando Dios le dijo que saliera de Ur, Abraham era de la edad de 75 años, a pesar de que él no tenía una ruta a seguir. Él no sabía a dónde dirigirse, ¿verdad? Pero él actuó en fe. Entonces es lo primero que aprendemos de él, es su fe en Dios. Sabemos que durante todos esos 25 años que él anduvo como errante, ¿verdad? Como extranjero, Dios le hablaba. Dios le habló en 44 ocasiones. Algunas veces le habló para darle promesas, otras veces para confirmarle esas promesas y otras veces también para orientarlo en el camino que iba a seguir. Amén. Nosotros sabemos que la única manera que nosotros podemos tener fe es a través del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es bien importante para nosotros que tomemos un tiempo y que tratemos de meditar en esa palabra de Dios, porque cuando vengan las situaciones, cuando vengan las pruebas, las cosas que a veces nos desaniman, esa palabra es la que nos ayuda a permanecer, es la palabra que nos ayuda a mantener nuestra mirada enfocada en lo que
en lo que Dios ya ha establecido para nosotros. Entonces, aquí vemos lo primero que aprendemos de Abraham es que fue su fe en Dios, que él confió en Dios a pesar de que no sabía a dónde iba a ir. Simplemente se dejó llevar por la dirección de Dios. Él sabía que Dios le mostraría la tierra cuando comenzara a viajar en el camino de su voluntad. Entonces, sabemos que tenemos que actuar en fe. Tenemos que actuar en fe. Dice que al llegar a la tierra de la promesa, él se comportó como un extranjero. Y aquí no es porque que él estaba en Ur y que ya, ¿verdad? Que porque él pertenecía a Ur, no, sino más bien él se consideraba forastero en Canaán porque su ciudad era la celestial. Entonces, aquí vemos que también nos dice la palabra que él vivió en tiendas con Isaac y Jacob. Así que él fue una buena influencia en su hijo y en su nieto. Él supo cómo él les enseñó que deberían amar al cielo como su casa eterna. Y la palabra nos dice que Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa. Entonces, esto también nos ayuda a nosotros, hermanos, que la salvación, cuando nos dicen en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que está para nosotros, que para que seamos salvos, no solamente nosotros, sino toda nuestra casa. Amén. Por eso debemos de conducirnos de una manera reflejando el amor por las cosas del cielo y no amar las cosas de este mundo. Amén. Enseñarle a nuestros hijos que deben de poner su mirada en Dios, que deben de seguir el camino. Inciso B. La esperanza de Abraham era la ciudad celestial. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, aquella ciudad que tenía bases firmes. Y sabemos, hermanos, que aquella ciudad es la Nueva Jerusalén, donde está el tabernáculo de Dios con los hombres, que dice que el arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Él esperaba esa ciudad. Así que aunque Dios le había dado la tierra de Canaán, su mirada de Abraham siempre estaba en aquella herencia eterna, en aquel lugar. Y el hecho que Abraham esperase aquella ciudad era por revelación que tuvo de Cristo, pues Él es el sacerdote de los bienes venideros. Amén. Nosotros tenemos que tener presente que el vivir en el cielo es la perspectiva correcta del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha ofrecido vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. En el versículo 11 también nos recuerda que Sara, la madre de Isaac y abuela de Jacob, había sido estéril, pero ella creyó que Dios era fiel en cumplir su promesa. Por tanto, nos dice la palabra que ella recibió fuerza sobrenatural para poder concebir. Imagínense a los 89 años. Por eso dice la palabra que tuvo a Isaac fuera de tiempo de la edad. Y aquí nosotros aprendemos que nunca se es demasiado viejo para poder inspirar a otros a creer. Sabemos que para Dios no le importa la edad, lo único que le interesa es un corazón dispuesto, alguien que se deja usar por Él para poder ser instrumento y poder enseñar a otros a creer. Amén. Dice que el versículo 12 concluye con el testimonio que de un Abraham casi muerto salió una descendencia
como las estrellas del cielo en multitud. Aquel anciano que creyó y su fe le fue contada por justicia, nunca puso en duda la promesa, sino que él se fortaleció en fe. Él le dio a Dios la gloria siempre, hermanos. Él estaba plenamente convencido que era poderoso para hacer todo lo que él le había prometido. Así que esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en Dios y saber que si Él nos ha prometido vivir con Él en el cielo, así será. Solamente que nuestra fe esté firme en Él. Amén. Que nuestro carácter y nuestra conducta sean acordes a esa verdad gloriosa. Gloria a Dios. Así que nosotros, hermanos, no tenemos excusas para vivir aferrados a las cosas de este mundo. Y ahorita que estamos en estos últimos tiempos, ¿verdad? Vemos que la maldad se ha multiplicado en gran manera. Estamos como en esos tiempos de Sodoma y Gomorra, donde a todo lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo dicen malo, hermanos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso nosotros que si esperamos la ciudad celestial tenemos que tener una actitud de fe constante y una conducta acorde al llamado celestial que hemos recibido. No imitemos a los que, como Demas, ¿verdad? Sabemos que él fue un hombre que amó al mundo y se fue tras la vanagloria y dejó de mirar a Cristo. Así que no seamos como él, hermanos, que miremos a Cristo y que no nos vayamos tras los deleites de este mundo, que permanezcamos hasta que Cristo venga, porque Él va a regresar, hermanos. Yo les animo a que tomemos este ejemplo de Abraham y a poner nuestra mirada una vez más en Cristo y a caminar por fe, a confiar en Dios, que Él nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Y es nuestro deber mirar a Cristo y seguir hasta el fin en su fe. Aun si llegara el día de la muerte física, la confianza es que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Por tanto, hay que proseguir el camino y orar. Sigamos orando para que todos alcancen esa gracia y que todos vengan al conocimiento de Cristo, que puedan llegar esa salvación también a sus vidas, para que puedan también ser partícipes de esa herencia celestial. Amén. Gracias, hermanos, les doy por haber estado conmigo aprendiendo también de esta palabra. Que Dios les bendiga y para la siguiente clase les recomendamos estudiar Génesis 19, los versículos 12 al 17 y Lucas 17, versículos 28 al 33. Amén.